¡Feliz cumpleaños, profesor! ¡Le tengo su regalo! Oh, gracias. Gracias, John Cho, gracias. Voy a abrirlo. Yo sé que le gusta mucho la música más antigua y más rara, así que aquí le regalé un cassette súper bueno. Oh, está bueno. No lo tenía. De nada, profesor. Oye, también te tengo un regalo, Rayado. ¿En serio, Helchu? Gracias, te pasaste. Lo voy a abrir. ¿Muere Rayado? El nuevo álbum de mi banda Brutal Exaggeration llamado Muere Rayado. Ah. Lo voy a escuchar. Ponle play, es súper bueno. Gracias. Está bueno, ¿ah? Lo subí a Bandcamp para que puedan escucharlo. ¿Qué tal, melómanas y melómanos? Hoy es 5 de febrero y su servidor, el profesor Rayado, cumple años hoy día. Y a modo de celebración voy a regalarles mi reseña a uno de mis discos favoritos. En este caso vamos a hablar del Revolver de la banda más grande de la historia, The Beatles. Como bien saben, los Beatles fueron una banda originaria de Liverpool, formada a comienzos de los 60, consolidada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Y bueno, en la época de este álbum fue un antes y un después en la carrera de los Beatles, por múltiples razones. La primera de ellas era que ya en 1965-1966 los Beatles ya estaban en lo más alto. Era la banda más popular del mundo, llenaban en todos los estadios, eran un fenómeno a nivel mundial. Pero en ese peak, tomaron la gran decisión de no hacer más giras, no hacer más conciertos. Una decisión que, claro, en estos tiempos sería un poco rara, pero en esa época era más que nada por promocionar. Había muchas ventas en discos, no tanto así ahora. Entonces podían vivir perfectamente de las ventas de los discos. ¿Por qué tomaron esta decisión? Bueno, uno de los eventos que ocurrieron fue el famoso polémica de John Lennon en el año 65, cuando estaba haciendo la gira Rubber Soul. Él había dicho una especie de broma que siempre John Lennon jugaba un poco con las palabras y qué sé yo, pero que hizo decir de que en India los Beatles eran más populares que Jesús. Y en cierta forma tenía razón, porque al final se llenaban más los teatros con los conciertos de los Beatles con jóvenes más que en las iglesias, porque la gente joven ya se sentía cada vez menos atraída a la iglesia. Entonces como que decía de que finalmente los Beatles llevaban más públicos que Jesús. A eso se refería y era cierto. Pero se tomó de una muy mala manera de que los Beatles eran mejores que Jesús. Y obviamente toda la gente fanática religiosa, la gente fundamentalista se sintió un poco mal de que haya dicho ese tipo de cosas. Entonces eso le provocó más de algún problema a John Lennon. Y además en los conciertos de en vivo, como muchos ya saben, era una histeria colectiva, un griterío constante. Los Beatles no podían plasmar tampoco musicalmente las inquietudes que ellos tenían en el escenario. Es decir, empezaban ya en el Rubber Soul a incorporar otro tipo de sonidos, aparecía George Harrison con la sitar y esas cosas como que eran más difíciles de plasmarlas en vivo, y más aún con esta criterio constante que apenas los Beatles se podían escuchar. Eran otros tiempos, claramente. Los equipos no daban, entonces dijeron, estamos perdiendo el tiempo, o sea, es un desgaste físico, mental, que no nos sirve y no estamos logrando con lo que nosotros realmente queremos. Musicalmente hablando, ya dejando este lado como... O sea, es musical, pero hay cosas extra musicales. Desde la época de Hard Day's Night, que fue como su peak, en lo que se le llamó en la época cuando eran unos artesanos del pop, porque ellos como que tomaron las bases del pop que existían en ese entonces en cuanto a estructura musical y las plasmaron de manera perfecta en sus discos, y por eso todos los primeros discos de los Beatles son tan geniales. Pero luego esto empieza a ser ya la transición, que empieza a consolidarse con este álbum que es Revolver y después posteriormente con Sgt. Pepper.
se transforman y se consolidan en unos artistas del pop, más que artesanos, porque empiezan a buscar y a explorar barreras musicales que anteriormente no se habían hecho en la música pop. Musicalmente en general el avant-garde estaba allí en la parte como música contemporánea, pero era algo selecto. Pero hablando de música popular, no era tan así, entonces en la experimentación de sonidos era algo más alejado. El disco anterior, que les recomiendo que lo revisiten antes de que sigamos, póngale pausa o algo así, se los recomiendo que revisiten el disco Rubber Soul, porque es el comienzo de esta exploración musical de los Beatles que muchos asocian a las drogas. En este caso, en el Rubber Soul dicen que es el disco de la marihuana, de la hierba, en cambio el Revolver es el disco del ácido. Una cosa que hay que tener muy en claro es que si bien los Beatles empezaron a consumir este tipo de sustancias, no lo hacían estando en el estudio. ¿Por qué? La razón principal tiene un nombre y apellido, se llama George Martin. George Martin era un tipo sumamente estricto. Él es el productor de la banda, a mi parecer el quinto Beatle, ya es el que tiró para arriba la banda de manera fundamental junto con Brian Epstein. Pero George Martin era un tipo súper exigente, era una figura paternal. Entonces los Beatles tenían que, cuando se iban a drogar, se iban a otro lado porque ahí se drogaban y se fumaban su caño, pero en el estudio era totalmente profesional. Entonces uno tiene la imagen de que los Beatles estaban drogados en el estudio muy mal haciendo la música, y no eran así, eran súper profesionales, no eran pintamonos como muchos de ahora. El álbum empieza con una canción agresiva, muy hard rockera, llamada Taxman, compuesta por George Harrison y cantada por George Harrison. Una canción irónica en su lírica que muy molesta, o sea, por primera vez escuchamos a los Beatles enojados, porque uno siempre se imagina a los Beatles muertos de la risa, cantando música feliz para niñas y adolescentes, pero aquí empieza el álbum con un track absolutamente agresivo, furioso. Hay un solo de guitarra ejecutado por Paul McCartney, y es bien curioso ese dato, que uno creería que el solo, como es la canción es de Harrison, el solo está hecho por George Harrison. No, fue Paul McCartney, ni siquiera John Lennon, Paul McCartney. Y el solo es genial, es como intenta como simular una sitar con la guitarra. Nada que envidiarle a Jimi Hendrix en ese sentido. Muy buena, un gran solo, muy entretenido. Se lo recomiendo a los guitarristas para que se entretengan un rato, es muy buen solo. Y la letra habla más que nada de los incobradores de impuestos que dicen te cobro el 95% y agradece que no te cobro todo. Está como usureros que te van cobrando impuestos. Y claro, pues los Beatles empezaron a tener más lucas. Entonces al mismo tiempo los cobradores de impuestos empezaban a reclamar más. John Lennon ayudó un poco la letra, así que como Lennon tenía muy buen dominio de las líricas, ahí le ayudó George Harrison a que formara una letra mucho más mejorada. Y luego cambiamos radicalmente el sonido con Eleanor Rigby, una canción de la autoría de Paul McCartney, cantada por McCartney, que empieza ya a explorar este juego de orquesta. Se nota mucho, se empieza a notar como los estilos de cada uno. Y Paul McCartney aquí empieza a experimentar aquí el tema de la orquesta. Escuchamos solo la voz de Paul con una orquesta completa. Esta senda de las cuerdas que se empezó a iniciar con Yesterday. Aquí empezamos a notar como la canción de Paul con orquesta. Y primero fue Yesterday y ahora fue con esta canción Eleanor Rigby y posteriormente fue con She's Living Home. Es muy interesante el tema de la lírica. Si uno empieza a diseccionar las canciones de los Beatles puede estar hablando buen rato. En el caso de la lírica, si se fijan, otro patrón que se va a mostrar en otra canción es que la primera parte habla de Eleanor Rigby después de Father Mackenzie y después la otra parte dice Eleanor Rigby, Father Mackenzie. Y muy interesante cómo juega un poco con las líricas. Hablando muy bien del dominio de la poesía que tienen ellos. Continuamos con la letárgica I'm Only Sleeping, gran canción en donde John Lennon habla es como una especie del bajón luego de un buen carrete, una buena fiesta con LSD y droga y cosas así. Entonces como una canción del bajón, cuando despiertas súper mal, con resaca y quieres solo descansar y estás aburrido. Aquí este track contiene esta particularidad de que empiezan a sonar estas como guitarras en reversa, un elemento que se usa mucho después, posteriormente en todo lo que fue la era psicodélica. Entonces este puntapié con este track empieza ya a marcar esta era del uso de estas pistas en reversa que después utilizó Jimi Hendrix, The Byrds y todos los músicos de la psicodelia. Y seguimos en esta senda explorativa musical con Love You Too, que es de la autoría de George Harrison. Siempre trato de mencionar
la autoría porque es sumamente importante a la hora de entender la intención musical y cómo se iban desarrollando los Beatles como compositores. Aquí esta canción, de los Beatles solo hay dos. Cada vez como que empieza como a separarse un poco la banda en el sentido como que hay canciones que hay dos o tres, a veces están la gran mayoría están los cuatro, pero hay muchas canciones como que aparece solo uno o dos. En este caso solo aparece George y Ringo, que toca como percusiones. Y esto es una especie de fiesta de música india. George ya estaba intentando explorar el tema de la música india en Norwegian Wood, en el álbum anterior me parece, en Rubber Soul, y esa exploración no le gustó mucho a él, entonces aquí ya como tomó clases con el mejor, que es Ravi Shankar, mejoró mucho su técnica en la sitar y asimismo consiguió buenos músicos que la apañaran y el formato queda súper bueno y muy escuchable y se le dice que este estilo es como raga rock porque el raga es como la música ahí como de la India. Continuamos después con una bella canción preciosa llamada Here, There and Everywhere de la autoría de Paul McCartney, en donde volvemos a los Beatles como banda, como una canción un poco más tradicional, pero muy bella en términos de sonido, la guitarra bajo batería, tocando sumamente de una manera súper cálida, la voz de Paul McCartney apoyada con los demás, haciendo los coros, dando como una idea un poco más de en vivo y como al sonido más tradicional que teníamos acostumbrado de los Beatles. Otra vez aparece esta estructura de separar las cosas por juntarlas, como la primera parte es here, después la parte there, después everywhere y al final después se juntan como todo y una preciosa lírica, una gran canción. Y seguimos con una de las canciones más famosas de los Beatles, la infantilesca y épica Yellow Submarine, de la autoría de Paul McCartney, pero se la dio a Ringo. Paul hizo esta canción pensando en que Ringo la iba a cantar. Y es una canción, un intento de una canción infantil. El tema del hipismo en Inglaterra es muy importante, el tema de la vuelta a la niñez. Eso, el caso del hipismo inglés, no el hipismo gringo. El hipismo inglés está mucho el rollo de esa niñez que no se fue tan buena por causa de la guerra, de todas esas cosas. Y esta, bueno, una canción muy, muy alegre, muy entretenida, con guitarra, con grandes coros y sonidos de estando en un submarino, como de marinos, de gritos, qué sé yo. Una canción muy divertida, muy entretenida y definitivamente un clásico de los Beatles. Y en la época se bailaba esta canción. Mi viejo me ha contado de que esta canción se bailaba en las canciones y era como un gran momento del carrete, del malón, de lo que se llamaba en esa época. Volvemos a la parte psicodelia con una de mis canciones favoritas de John Lennon, She Said, She Said, que aquí volvemos a este tema de las guitarras muy distorsionadas, eso es un elemento esencial, aquí con las guitarras limpias caen en segundo plano porque aquí las guitarras mega distorsionadas aparecen, hay un más feedback y hay como dos ideas de esta... Hay como dos ideas en la parte lírica de esta canción, ya que se trata de como una especie de relación de pareja, pero al mismo tiempo se podría traducir como un mal trip de LSD. Y luego tenemos una inyección de positividad con la gran Good Day Sunshine de la autoría de Paul McCartney, muy alegre, con pianos, grandes coros, muy mueve patita. Y aquí también se nota, empieza a desarrollar ese estilo de Paul McCartney, hacer ese tipo de canciones con piano, bien alegre, que luego siguió desarrollando, me acuerdo, en el álbum Blanco y en todos esos discos. Y la letra es súper alegre, diciendo, no, el día está soleado, mi amor me quiere y yo la quiero a ella, tengo una gran novia y cómo no va a estar feliz, qué lindo día. Es perfecto, si tú estás en ese caso, esa canción es para ti, porque realmente es ideal para ese momento de alegría, de estar enamorado y que es un lindo día además. Y seguimos con otra canción hiper guitarrera que se llama And You Bird Can Sing, en donde notamos una especie de guitarras dobles, así como un Iron Maiden o Judas Priest antes de que ellos ocurrieran. Y porque aquí como hay una melodía principal donde Lennon y Harrison hacen una armonía de guitarras y queda absolutamente genial. No, ahora que lo digo, John, Paul
y George hace las armonías de las guitarras. Son 3 guitarras haciendo armonía. Entonces, eh, avanzando varios pasos más allá a lo que se venía después con el heavy metal. O sea, si bien esto es una canción beatlesca, con todo lo que uno asocia al mundo de los Beatles, con las armonías, el tipo de voces y todas esas cosas, en el caso de la ejecución musical ya se va viendo eso. Es decir, aun cuando empiezan a cada uno como a desarrollarse como compositor, la banda sigue siendo tan afiatada como nunca. Y vamos con una de las obras maestras de Paul McCartney, un track llamado For No One. Qué bella canción, con un elemento muy neoclásico. Paul McCartney se metió mucho en el tema de la música clásica y en el recurso de los teclados, de los pianos, porque hay como una especie de clavicordio y al mismo tiempo está el piano. Es una canción preciosa, muy influenciada por la música clásica barroca. La letra también es increíble porque habla es muy triste la letra, porque habla de una especie de persona que convive con alguien, que se relaciona con alguien que fue su amor en algún tiempo, pero ya no. Entonces el dolor de ver a esa persona cada cierto tiempo y el hecho de saber de que ya no pasa nada. Súper triste, pero una gran lírica, muy bella canción. Entonces aquí empezamos a notar una lírica mucho más adulta, que hay un rollo no tan adolescente como en las primeras canciones de los Beatles, que si bien son muy buenas y son muy entretenidas, aquí el tema del amor se va desarrollando de una manera mucho más madura, mucho más crecida. Entonces empiezan a ver como los rollos que uno tiene cuando uno crece, los rollos se hacen más difíciles, las relaciones se hacen más complicadas. Dr. Robert es una canción mucho más divertida, de la autoría de John Lennon. Esto está basado supuestamente de una persona que realmente existió, que le ayudaba mucho, era como una especie de doctor de los famosos, que cuando ellos estaban como desanimados, él le daba una vitamina, que de manera que ellos se sentían mejor, se sentían más animados. ¿Qué es lo que pasaba? Él le ponía anfetaminas a esas vitaminas y obviamente la gente se sentía como más activa, más alegre. ¡Uy, qué bien me siento! Y bueno, los Beatles le dedicaron una canción a este personaje que es muy alegre, pero hasta cierta parte, porque hay una especie de quiebre, una parte cuando dice well, you're feeling fine. Esa parte es como un quiebre muy interesante que hay que notarlo, porque vas como en un ritmo súper alegre, pero después como que decae en eso, como una especie de trip, así, se va cayendo. Pero después vuelve de nuevo al ritmo. Esos quiebres llaman mucho la atención, dándole un colorido distinto a la canción, no es siempre el mismo ritmo. Luego seguimos con una canción de George Harrison que se llama Want to Tell You, que no muchos mencionan de George. Guitarrera, rockera, muy bien ejecutada, gran canción, muy entretenida. No es tan experimental, no es que no sea buena, no es tan experimental como las otras, pero aún así es muy buena. Y seguimos con una canción que según dicen es una oda a la marihuana llamada Got to Get You My Life, que es un acercamiento al sonido de Memphis, donde existía un sello llamado Stax, que es un sello de música negra, de música soul, y los Beatles están muy fascinados con ese tipo de música, y que era un sello donde toda gente que llegaba allí sacaba un hitazo, y eran canciones muy buenas con harto bronce, y aquí esto es un intento de eso, en cuanto a ritmo, y ya las líricas y todo eso. De hecho, originalmente iban a grabar esta canción en el sello Stax, así como para hacer lo más real posible. Pero finalmente no se pudo, pero lo replicaron bastante bien en los estudios Abbey Road. Y terminamos el álbum con el tema más espectacular de todos. Tomorrow Never Knows. Que es una canción de la autoría de John Lennon. Y tenía mucho temor de mostrársela a George Martin porque solamente era una canción con un acorde. Y como para no llegar con eso con George Martin, que era como el padre castigador, persona muy exigente que le daba vida a todas las ideas de los Beatles, le agregó otro acorde. Dijo, quiero sonar como una especie de monje cantando en un mountain, una cosa así. Una especie de gurú. Y George Martin empezó a experimentar con sonidos de... Y aquí hay que tener sí o sí en cuenta a George Martin como productor, porque el trabajo aquí es brillante, porque toma sonidos de guitarras eléctricas en reversa, sonidos tratando de simular una especie de gaviotas, haciendo un vaivén sonoro épico, distorsionando la voz de John Lennon también,
Y esa canción, que originalmente era una guitarra en re sostenido, se transformó en una experimentación brutal. Y también mencionemos el trabajo de Ringo. No olvidemos a Ringo, uno siempre lo mira en menos, pero es ese ritmo, ese beat clásico que hace en esta canción, que es ese ritmo es de... Yo cada vez que lo escucho en otra canción de están robando nuevamente ese riff, o sea, ese beat de batería. Que, no sé, por ejemplo, por darles un tema, Bolsa de Mareo de los Tres. Ahí está el beat de batería de Tomorrow Never Knows. Y ahí habla de mostrar lo genial, el genial baterista que es Ringo Starr. Porque si bien no era como virtuoso de hacer cosas rápidas, era del ritmo genial, preciso y brutal que le daba todo un power a la canción. Y en este caso está ese elemento. Este recurso de sonidos que van y vienen se llama música aleatoria, porque se hacía de manera aleatoria todas esas cosas. Después se usó el mismo recurso en For the Benefit of Mr. Kite en el siguiente álbum, Sgt. Pepper. Y esto sumado a las letras como filosóficas de John Lennon, realmente hace esta canción como una experiencia. Cerrando de una forma totalmente épica este álbum. O sea, me imagino la cara de la gente en esa época escuchando este track y este álbum. Revolver es un disco fundamental para poder entender la música popular como la conocemos, ya que considerando que esto era solo una banda de rock and roll que tenía influencias de Chuck Berry, de Elvis Presley, llegando a un nivel de artistas y de avant-garde tan importante, es un paso clave en la música popular a la hora de intentar explorar, a intentar buscar buena música y al mismo tiempo acercando la música avant-garde al público normal. O sea, público normal me refiero a cualquier persona, porque siempre esta música como más extraña, más experimental, era de algo selecto, de solo la gente que podía comprender este tipo de música. En cambio, con Revolver y posteriormente con otros discos de los Beatles y toda la generación que empezó a experimentar música, que fue como fines de los 60, comienzo de los 70, que a mi parecer fue la mejor época de la música popular, tal como la conocemos, salieron obras maestras como esta. Y definitivamente es un disco perfecto que toda persona debería escuchar. Si eres fan, si estás comenzando a escuchar los Beatles, te recomiendo que lo visites. Otra recomendación que les hago es escuchar este disco en mono y no estéreo, porque estos discos fueron creados en mono, que solo se escucha como en un solo parlante. Esto ha sido un descubrimiento que tuve últimamente, porque anteriormente escuchaba los discos en estéreo y se hacía raro en muchas canciones. Y en mono se hace una experiencia sonora muy distinta, aprecias la música de otra manera. A mi parecer este álbum significa la democratización de la vanguard. Y eso, melomanas y melomanos, ¿qué te parece este disco de los Beatles? ¿Te gustan los Beatles? ¿Odias a los Beatles? ¿Odias este álbum? ¿Te encanta este álbum? ¿Cuál es tu opinión de esta canción? ¿Algún dato que yo no haya mencionado? ¿Alguna canción que te guste mucho? Comparte todas tus experiencias, todos tus pensamientos en los comentarios. No te olvides suscribirte al canal, seguirme en las redes sociales. Es tan fácil como buscarme en Facebook, en Twitter, en Instagram, el profesor Rayado. Igualmente los links están en la descripción. Así que eso, nos estaremos viendo en una nueva ocasión. Que estén bien.